¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Bien, viendo el desarrollo de este maravilloso congreso, que tanto la jornada de ayer como la de hoy veo que va viento en popa, viento hace Perfecto. por Madrid y ¿Viento, hay viento en Madrid? hay viento, lluvia, Policía, frío, policía, frío Guardia y Civil. no sabemos si al final confinamiento. Bueno, muy bien, pues aquí donde estoy yo está tristón el día, pero está lloviendo y al final resulta agradable, ¿no? Porque hemos pasado casi 90 días de sequía y ahora pues el que llueva despacito pues es muy agradable y creo que va también bien para los agricultores, que yo vivo en una zona de agricultores. Bueno, Pues Antonio, pues para no quitarte tiempo, ¿qué puedo decir yo de Antonio Rubio? Pues que primero, si me lo permites, que es un amigo, que es uno de los mejores colaboradores del Congreso de Periodismo Digital, que tiene el empuje y te da el ánimo cuando lo necesitas y bueno, pues que gracias a personas como Antonio se hace el Congreso, ¿no? Yo ayer pensaba, digo, cada vez hago menos. Y es, bueno, si me permites, Antonio, me voy a poner una medallita muy pequeña y es lo que hago es reunir a un equipo muy bueno pues para que el Congreso salga bien, ¿no? Y Antonio Rubio es uno de los pilares fundamentales del Congreso. Aparte de todo eso, pues ya sabéis que es doctor en periodismo, y que Antonio es el director del máster de investigación, el director del máster del periódico El Mundo, que es presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación, en fin, un largo etcétera. Y también, además, colabora con libros.com para en una colección de periodismo, que eso es algo que yo admiro mucho porque es muy difícil el iba a decir colocar, oye, pues el colocar, el poder sacar libros de periodismo y que haya un sitio donde te los publiquen. Yo creo que está Libros del Cao y vosotros, los demás, no hay muchos sitios. Bueno, insisto, para no quitarte tiempo. Hoy nos vas a hablar de un taller de cómo hacer periodismo de libro, cómo hacer un libro de periodismo, ¿correcto? correcto, yo cogería tus propias palabras de ayer cuando puntualizaste que en realidad no es un taller, porque para hacer Es un una taller masterclass, necesitaríamos correcto, sí, mucho sí, más, sí. pero sí es una masterclass y vamos a hacer como ha hecho Antonio Delgado, es una introducción para poder ir más lejos y sobre todo mentalizarnos que de alguna manera cuando hacemos un reportaje de largo recorrido, eso lo podemos transformar en su momento en un libro, porque en un libro habrá cosas que nunca podrá estar en un reportaje, habrá cosas que nunca podrá estar en un documental y habrán cosas que incluso no podrán estar en un podcast, a pesar de que hoy es uno de los mejores soportes también para el periodismo. La extensión, la profundidad, la forma de contar las cuestiones y de convivir con los personajes y los hechos te permiten una narrativa diferente. Y eso es lo que hoy de alguna forma vamos a intentar someramente estudiar, ver ejemplos de cómo se puede hacer ese tipo de periodismo y animar sobre todo a todos los compañeros y compañeras periodistas para que sepan que se puede hacer algo más. Sabes que hace un par de años, si mal no recuerdo, hicimos un libro sobre la situación de Aragón, de, digamos, como se dice hoy día, se me dio la palabra, la dejadez del elemento rural Ah, y sí, creo que sí, la salió despoblación, la despoblación. despoblación, gracias. Sí. Creo que salió un libro lo suficientemente interesante. Bien, es verdad que pueden ser elementos de nichos, pero hoy día lo más importante o lo que ayuda de alguna manera, y como se demostró ayer en el tema que tuvimos en el panel sobre nuevos proyectos, que los nichos son los que realmente pueden tener un determinado recorrido. Entonces, me planteé hacer esa dinámica de por qué no los periodistas podemos convertir nuestros trabajos en libros. Y el Maestro, elemento, el elemento, maestro, sí, te dejo ya solo en la plaza venga, y, correcto, y la cuadrilla se retira, ¿eh? muy bien. Un Sí, abrazo y nos vemos a las 12.
Correcto. Entonces, lo que hablábamos con Fernando e intentaba introducir de alguna manera es eso. Es decir, vamos a intentar ver hoy cómo el periodismo y la literatura son primos hermanos. Y en esa dinámica de ser primos hermanos, vamos a intentar ver cómo y de qué forma se puede hacer. Primero os voy a recordar una pequeña cuestión y es, si me permitir, voy. Estoy intentando abrir un par de elementos y documentos que quiero que veáis. Bien, no sé si veis lo que acabo de subiros de la Asociación de Periodistas de Investigación. ¿Lo veis? Sí, lo vemos Vale, perfectamente. Sí. Bien, quería una simple cuestión. Uno, agradecer, como es lógico natural, al Congreso que la API un año más esté presente. Antonio Delgado, que acaba de terminar su exposición y su taller, es el tesorero de la Asociación de Periodistas de Investigación. A mí me eligieron como presidente, se equivocaron, pero bueno, de momento me tienen ahí. A lo que voy es que tenéis aquí la página a través de la cual podéis acceder a toda una serie de elementos de formación, como bien ha dicho Antonio, que además tendremos durante este año de formación con Media Lab Madrid, que creo que puede ser realmente interesante. Bien, de momento os lo dejo ahí como tal y ahora os vamos a pasar a lo que sería de alguna manera el taller. Fernando, ¿me puedes indicar si está ya el libro Soporte del Periodismo? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, pues entonces la diapo. vamos a arrancar como tal. Bien, os voy a indicar, como hablaba con Fernando, en realidad no es un taller, sino que en realidad va a ser una masterclass que os anime de alguna manera a hacer ver que somos capaces de convertir nuestros temas en algo más profundo y algo con mayor recorrido. Vamos a intentar de alguna forma hacer, primero, un repaso a algunos autores que podríamos enmarcar dentro del concepto de periodismo y literatura. Más tarde os voy a explicar por encima lo que sería el método y la estructura narrativa que debería tener un libro, porque hay que tener en cuenta, y es muy importante, que la forma en la que se narra en periodismo en el día a día no tiene nada que ver con la forma en la que nosotros vamos a contar las historias en un tema de largo recorrido y la que tendremos que buscar cómo y de qué forma mantener al lector con la atención suficiente tanto al principio como en el desarrollo, como en el desenlace final, que eso también de alguna forma lo veremos. Después iremos a ver esos tres conceptos que os acabo de adelantar, que es cómo una historia tiene tres actos o tres elementos, que es la presentación, el nudo y el desenlace. Y luego nos tenemos que plantear, al igual que de alguna manera lo hacemos en el tema en el medio en que escribimos y para los lectores o televidentes o radioyentes que tenemos, a quién le vamos a enviar el libro, a quién va a ser el receptor de alguna forma del libro. Y también tendremos que ver, como es lógico natural, cómo y de qué forma el autor va a trabajar. Y no hay que olvidar un elemento importante, el editor, las editoriales. Todo esto, de alguna manera, ya hay compañeros y periodistas y escritores que lo vienen desarrollando. Un ejemplo de ello es el taller de libros periodísticos de Martín Caparrós, que veremos ahora con detenimiento. Otro elemento que estamos poniendo en marcha y que creo que es muy importante porque considero que hay tal cantidad de conocimientos en las universidades que se quedan en esa universidad, pero no salen fuera. ¿Y eso qué significa? Que estamos intentando, o estoy intentando a través de libros.com, convertir toda una serie de tesis doctorales en libros para que el conocimiento académico también llegue al ciudadano medio. Estudiaremos y veremos ejemplos directos como tal. Más tarde iremos a las colecciones de libros.com, todas ellas dedicadas
a diferentes aspectos de lo que es el periodismo. Y por último, entraremos en los podcasts que venimos realizando en libros.com para fomentar y divulgar todos esos libros, tanto de periodismo como de otros temas lo suficientemente interesantes que se llama Entre Librerías. Y antes de empezar esta masterclass, quería tener un recuerdo de la misma manera que tuvimos ayer con Pepe Cervera, con otro gran periodista que se nos fue por ese maldito COVID-19, que es José María Calleja. Calleja podría ser un ejemplo de lo que hoy de alguna manera vamos a plantearnos. Calleja era un periodista y era un escritor, y supo combinar sus elementos, sus investigaciones, tanto en el País Vasco como en el punto de vista académico, que era profesor de periodismo en la Universidad Carlos III, y plasmarlo en libros. Por lo tanto, con el recuerdo de Calleja vamos a comenzar hoy esta masterclass. Mirar, hay una reflexión que es muy importante y que me gustaría que leyerais ahora y que más adelante en un programa que tenía con Macarena Berlín en la cadena SER que se llamaban Los Muchos Libros, Periodismo y Literatura, lo volveremos a repasar de alguna manera. Es básico lo que nos dice y lo que nos plantea el maestro. Y cuando digo el maestro, lógicamente, me refiero a García Márquez. Me gustaría que lo leyerais, aparte de que yo lo voy a leer para que quede impregnado, para que entendamos qué es el periodismo, qué son los reportajes y qué es escribir de largo recorrido. Soy un periodista, fundamentalmente. Toda la vida he sido un periodista. Mis libros son libros de periodista, aunque se vea poco. Pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes, novelados o fantásticos, pero el método de investigación y de manejo de la información y los hechos es de periodista. Fijaros quién acaba de decir esto. Bueno, lo dijo exactamente en el año 91. Pero es un premio Nobel. Un premio Nobel que, como veremos con algún otro, es decir, han conseguido partir del periodismo para convertirse en escritores y nunca han dejado de ser periodistas. Lo cual nos demuestra, de alguna manera, que nosotros podemos y sabemos. Decía Antonio Delgado, casi al final de su intervención, algo que siempre yo remacho con los alumnos, tanto del máster de periodismo de investigación que dirijo, como el máster del mundo que también dirijo. Que, por cierto, si queréis profundizar en el tema de datos, el máster de investigación y datos del mundo y la Rey Juan Carlos también puede ser una alternativa si os interesa. Pero lo que iba, lo importante es saber contar una historia. Los datos son elementos maravillosos, pero hay que saber narrar los datos. Y decía Antonio que lo importante era ser un buen periodista. Pues bien, esta masterclass que de alguna forma vamos hoy a tocar, lo que quiere subrayar a su vez es, no es solo importante ser un buen periodista, sino que es muy importante saber escribir, porque si no sabes escribir, no sabes comunicar. El maestro Herman Marcelo siempre mantiene una teoría que es, si no sabes hablar, no sabes escribir. Si no sabes escribir, no sabes contar. Si no sabes contar, no sabes comunicar. Y el fin último que nosotros pretendemos es comunicar y que se nos lea, se nos oiga o se nos vea. Pero para todo ello hay una cuestión que es básica, es saber escribir. Fijaros, imagino, y si no lo habéis hecho, seréis fustigados. Espero que hayáis leído al maestro Martín Caparrós. Tiene un libro maravilloso que se llama El hambre, que es una auténtica clase de periodismo de investigación, de periodismo de datos y de un reportero total y absoluto.
Acaban de sacar un libro en 5W. Ayer una compañera nos hizo una presentación de 5W, excelente revista, excelentes compañeros y excelentes periodistas. Y fijaros la reflexión que plantea Martín Caparrós. Muchos años de mi vida me gané la vida haciendo periodismo para poder escribir libros. Ahora parece que me gano la vida escribiendo libros para poder hacer periodismo. Y es que hay una cuestión que es elemental. El periodismo y la literatura son primos hermanos. Lo que pasa es que tenemos que saber escribir. Y me vais a perdonar, pero en líneas generales, cada día, hoy en los medios, se escribe peor. Entre otras cuestiones, porque ha desaparecido una figura fundamental, que es la del editor. El editor era una figura, los que nos estén escuchando y tengan una determinada edad, como puede ser Fernando, se acordarán que tú entregabas tu material a un señor que tenía ya un largo recorrido periodístico y ese material te lo mejoraba. Te colocaba el cuarto párrafo en el segundo, te ponía algún dato, te llamaba, te hacía ver los cambios, la dinámica y tal y cual. Eso hoy ha desaparecido. Hoy lo único que hace la gente es autoeditarse. Y cuando tú te autoeditas, nunca verás los errores como tal. ¿Qué ocurre? Que el nivel general de los medios en cuanto a narrativa ha bajado. Y os voy a confesar una cuestión. Y lo voy a hacer públicamente. Cada día leo menos periódicos. Porque cuando comienzo una crónica, un reportaje o algo en la que veo una falta de ortografía, cuando veo una estructura mal montada, cuando veo falta de contexto, paso. Todos hoy día están cerrando con los muros porque dicen que nos van a dar un valor añadido. Yo quiero ese valor añadido con una buena narrativa. Si es una buena narrativa, yo iré hasta el final. Seguimos. Imagino que algunos los conoceréis, otros desconoceréis, grave, porque si sois periodistas o queréis ser periodistas, lo deberíais conocer. Pero a todos ellos los vamos a ir viendo en el transcurso de esta masterclass. Todos ellos, periodistas, premios Pulitzer, referentes periodísticos, han conseguido o han utilizado el libro como soporte de su dinámica periodística, porque los periódicos y los medios en general se le quedaban cortos. Juanita León, una excelente directora, una excelente periodista, una excelente mujer colombiana, nos llega a plantear y nos llega a reflexionar y dice que para ella lo más importante que ha hecho en estos momentos es un libro. No solamente ella, sino como iremos viendo poco a poco, así lo van diciendo auténticos maestros del periodismo que dieron ese pequeño paso al otro lado de la historia. Y la propia Juanita León nos recuerda a una persona, a un periodista que fue considerado el mejor reportero del siglo XX, como es Kapuscinski. Kapuscinski nos decía, entre otras muchas cuestiones, que cuando uno va al lugar de los hechos, tiene que hacer una cosa fundamental: hacer la crónica o la información puntual necesaria y recopilar material, todo el que pueda, para cuando tú mañana decidas hacer un libro, lo tengas. Os voy a explicar un pequeño truco que hoy, por la dinámica, digamos, tecnológica, nos permite trabajar mucho mejor. Y es, de la misma forma que antiguamente los que ya tenemos una edad teníamos que tomar nota si la habitación en la que estábamos era de color verde, azul, clara, había una serie de cuadros e historias, o si el terreno donde nos movimos o estaba aquel muerto o aquella persona con la cual hablamos. Hoy tenemos una cosa excelente y es el móvil. Y en el móvil tú vas colocando, vas haciendo una serie de fotografías que cuando luego llegas a tu despacho, a tu redacción, a tu mesa, lo que tienes que hacer es volcarlo. Y como ahora nos contará Martín Caparrós, carpetas. Y en las carpetas que vas creando,
vas acumulando un material que mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 3 años, te servirán para recordar aquel momento y aquel sitio donde tú de alguna forma estuviste y podrás describir en ese libro que vamos a hacer de una forma más acertada, con más datos, porque los datos no solamente son números, los datos también son elementos que te sirven para recordar. Pues eso es el elemento fundamental. Y recordamos a Juanita León y recordamos a Kapuscinski. Pensar siempre que el inicio de una historia, o sea, que una historia tiene un inicio y un final. Esas investigaciones que solemos arrancar, no hay que dejarlas, ¿vale? Yo en su día hice el tema de Ignacio Ellacuría, 1989, lo asesinan en El Salvador y hace unos días se logró que se llevara a cabo el juicio y ha salido una sentencia condenatoria. Imaginaros cuando comienza la historia, en 1989, y estamos en el 2020. Por eso es muy importante que aquellas historias de un cierto recorrido que vayáis haciendo, vayáis acumulando, porque en el evento puntual del día no podréis hacerlo. Seguimos con el maestro Kapuscinski. Él tenía una cuestión y tenía un razonamiento, tenía una filosofía, y es que el periodismo es útil, porque el periodismo, a base de denuncia, se puede convertir en un elemento intencional, porque intenta de alguna forma cambiar algo. ¿Cómo y de qué forma podríamos buscar elementos y ejemplos? Pues desde todos los temas de corrupción que más o menos hemos vivido y que conocemos, o el propio ejemplo que os he puesto hace un rato del padre Ignacio Ellacuría, cuando consigo un manuscrito del Estado Mayor de El Salvador que sirvió como elemento de prueba para que se reabriera el caso en la Audiencia Nacional en España. Eso significa que lo que nosotros trabajamos tiene que servir de alguna forma para trasladarlo a estamentos superiores, convertirlo en noticia in crimini y que sea una prueba para poder abrir un procedimiento bien político, bien judicial. ¿Y qué es lo que consigue el periodista? Cambiar algo. ¿Y cuál es la filosofía del maestro Kapuscinski que deberíamos seguir? Eso, hacer un periodismo intencional para que nosotros de alguna manera podamos ayudar a la sociedad a intentar cambiar algo. Creo que conocéis o deberíais conocer a una señora llamada Soledad Gallego Díaz. Buena persona, mejor periodista, excelente directora, amiga, y nos dice que no debemos confundir una cosa con la otra, es decir, la literatura y el periodismo. Pero sí nos recuerda un elemento que es muy importante. Es que el libro puede ser perfectamente una alternativa. Y en esa dinámica es en la que vamos a ir siguiendo. Bueno, llegamos a un literato, pero tampoco podemos decir que Vargas Llosa no tenga una parte de periodista, entre otras cosas, porque escribe en un periódico como es El País, ha desarrollado dinámicas periodísticas y además ha utilizado el periodismo como elemento narrativo. Yo he hecho un pequeño juego en cuanto a su definición sobre el tema de libros, novelas y demás, para de alguna forma hacer un símil con lo que hacemos algunos periodistas y poder darle algún sentido como tal. Cuando él dice, no se escriben novelas para contar la vida, sino para transformarla, de alguna manera nosotros podemos decir que eso es investigación y profundidad, y si queremos transformarla es lo que nos acaba de decir Kapuscinski, hay intencionalidad. Y cuando Vargas Llosa nos habla de añadir algo, hay un elemento que es fundamental, señores y señoras, la documentación. En periodismo e incluso en literatura, como nos ha planteado el maestro Gabo, no es cuestión de ficcionar, es cuestión de realizar visiones nuestras partiendo de unos datos reales.
Y para partir de unos datos reales hay que documentarse. Por lo tanto, es muy importante que para que podamos recordar aquellas cosas, nos documentemos y trabajemos. De ahí, entre otras cuestiones, el apunte que os planteaba antes y os recuerdo ahora. Hay que tomar notas, fotos, audio, todo, guardarlo en una carpeta o en algún otro sitio que tú consideres, de forma y manera que vayas acumulando material para cuando mañana te animes a hacer ese libro, tengas el suficiente trabajo ya hecho. Seguimos con el maestro Vargas Llosa. ¿Qué es verdad? Cuando el otro día estuve declarando en el juicio del padre Ellacuría, el señor abogado defensor de Montano, viceministro de Defensa y uno de los que mandaron ejecutar al padre Ellacuría, intentó de alguna forma acotarme, presionarme en la declaración, diciendo que si lo que yo había escrito era verdad. Y yo, cogiendo al propio Vargas Llosa, os digo que la verdad es relativa porque hay muchas verdades. Está tu verdad, la verdad periodística y la verdad judicial. Pero hay una cosa que es fundamental. Y es que para intentar acercarnos a la verdad, lo que necesitamos realmente es tiempo. Y ese tiempo es el que tenemos que emplear en acercarnos a la verdad y en acercarnos a hacer un buen libro. Indudablemente un libro no se hace de hoy para mañana, sino que un libro se hace con todos los elementos que estamos viendo de alguna manera, más los que ahora vendrán. Me vais a permitir, si todo funciona, que escuchemos a una señora que escribe como Los Ángeles y que es una auténtica periodista escritora. Bien, les hablé del libro de Leila Guerriero y la verdad es que lo tengo todo marcado, ¿no? Sinceramente aprendí mucho, en serio, aprendí mucho. Es un ejemplo el libro, es un ejemplo de lo que podría ser el periodismo y de lo que es algunas veces, y de lo que es poner el cuerpo y perseguir la forma. Yo diría, me preguntan Leila Guerriero, yo digo, es poner el cuerpo y perseguir la forma. De pronto está como un entrevistado una semana, es decir, lo ronda, es como que lo ronda, como que mira cómo agarra el vaso de agua, por ejemplo. Yo recién hablaba de mi perro. No se va a ocupar de mí, obviamente, Leila, pero digo, tendría que pensar en mi perro, pues yo siempre hablo del perro, el perro me acompaña, en fin, basta, no hablo más. Zona de obras, Leila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pones mucho como estar ahí, ¿no es cierto? Me acuerdo del concurso de Malambo, que era tu libro anterior, Una suerte pequeña. Una historia sencilla. Sí, pero es un buen título, es Una suerte pequeña. Es un libro de la autora, por favor, de mi amiga, de Claudia Piñero. Se llama Una suerte pequeña. Claro. Hablemos de Zona de Obras. Hablemos. Y hablemos de cómo trabajas. Mira, es un libro que muestra un poco el detrás de escena. Precisamente cuenta un poquito cómo trabajo, sin necesariamente decir que ese método es el que le debe servir a alguien, digamos. Yo simplemente hablo de cómo trabajo yo. Son una serie de textos recopilados, o sea, no hay textos escritos específicamente para este libro, pero a lo largo de los años empecé a darme cuenta de que había un montón de textos que había escrito, tanto para ser leídos en conferencias, como en seminarios, o de pronto columnas, ¿no? Que había escrito sobre el oficio en diarios diversos, en Mercurio, en El País de España, y me pareció que había algo que se había estado acumulando a lo largo de, no sé, 10 años, suponte, y que ese algo era algo que yo tenía para decir acerca del oficio, que a mí me sigue pareciendo un oficio muy noble, me sigue pareciendo un oficio fascinante, no el mejor del mundo, como dice García Márquez. Yo aspiraría a vivir en un mundo en el que cada oficio de cada hombre y mujer fuera para esa persona el mejor del mundo, pero para mí lo es claramente, porque bueno, es lo que me gusta hacer. Entonces, bueno, están todos esos textos recopilados en este libro tratando de mostrar un poco como el detrás de escena, ¿no? Como decir, bueno, cómo se llega a mirar determinada realidad de determinada manera. Página 34. Para ver hay que volverse invisible. Sí.
Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que decías vos, de permanecer al lado de la gente durante mucho tiempo, con la nobleza y la honestidad de no transformarse en un espía, ¿no? En la vida de la gente, porque hay una diferencia grande entre volverse invisible y transformarse en un espía. Un espía es un paparazzi que te saca una foto que no querés, y una persona invisible es alguien que está y que se transforma en parte del paisaje, con esas polillas, viste, que se camuflan. Eso es lo que creo que tiene que ser un periodista, una especie de mosca en la pared mirando. Muchísimas veces no sé si llamarlo arte, porque parece un poco pretencioso, pero si querés el arte de entrevistar o de escribir un perfil o de hacer una crónica, tiene más que ver con saber mirar que con saber preguntar. Yo soy muy mala haciendo preguntas, por eso nunca hago entrevistas, preguntas, no las publico, digamos, preguntas-respuesta, porque mis preguntas son muy tontas, muy, bueno. Pero sos una gran periodista, ¿no? Creo que tu Bueno, no quiero decirte que hago preguntas sencillas, digamos, ¿no? Yo diría que el libro es un libro, sí, es un hecho estético el libro, me parece. Cada una de las columnas, yo leí íntegro algunas, no me acuerdo, por ejemplo, del taller, de lo que pasa en tus talleres, sí, que debe ser un taller, lo que ocurre en ese taller, sí, cómo buscan. Algo que siempre he pensado, ¿no? Que es esta... Bien, creo que ha podido servir de alguna manera la reflexión de Leila para entender una cuestión que es básica en el oficio del periodista y sobre todo si mañana queremos ser escritor. Y hay que saber mirar, hay que saber observar, hay que saber estar, porque nosotros lo que tenemos que hacer es quedarnos con cada una de las cuestiones. Yo en clase suelo dar siempre un pequeño ejemplo. Cuando yo entro a un restaurante, cuando yo voy a algún lugar, nunca doy la puerta o sea, nunca doy mi espalda a la puerta de entrada, porque si no, yo jamás veo nada. Yo miré al rincón último, donde pueda de alguna forma controlar y divisar todo lo que entra y que mis ojos se conviertan en un objetivo. Y nunca mejor dicho, ahora que estamos en la plataforma de Zoom, es decir, que se abra. Y eso es observar, no es mirar. El resto de la gente mira, nosotros observamos. Y eso es lo que de alguna forma tenemos que aprender de Leila Guerrero. Hay una cuestión, es fundamental en periodismo, como decía al principio, saber escribir. Y para saber escribir tenemos que leer mucho. Yo os aconsejo un maravilloso libro de un género que aquí en España no se practica lo suficiente, que es el perfil, que se llama plano americano. Continuamos. Imagino, quiero pensar, quiero creer que todo el mundo conoce a Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, como miembro de la Real Academia de la Lengua Española, no ha llegado allí porque sí, sino que ha llegado porque ha tenido una trayectoria, primero como periodista y después como escritor. Y en esa dinámica que él plantea, en esa cuestión que él nos enseña, es donde nosotros de alguna forma tenemos que vernos. Y fijaros lo que dice y veréis qué importante es tanto para las informaciones y la forma de narrar que hacemos, como para, de alguna forma, cuando mañana nos planteemos la posibilidad de hacer un libro. Yo hablo sobre el presente. El presente es demasiado vulgar narrativamente. ¿A qué se refiere? Se refiere a la noticia puntual de si la señora Ayuso va a cerrar, no va a cerrar, si el tema del señor viceministro de Salud entra o no, porque eso, dentro de una semana, dentro de un mes, es algo pasado. Pero lo que yo sí tengo que contar mañana, que será mi presente, es toda una serie de cuestiones que hubo en esa dinámica, en ese enfrentamiento, y para ello, de alguna forma, voy a intentar hacer una cuestión. Es utilizar un truco, y es, como él dice, para hablar del presente, pero desde el pasado. Y eso, señores, se llama tempestividad. Es decir, recuperar elementos del ayer para poder contarlo hoy como un presente. Imaginaros en un momento determinado
en un tema que hoy tenemos con una cierta atención, seguimiento y demás. El emérito. ¿El emérito estuvo implicado en el 23F o no estuvo implicado en el 23F? Hasta ahora se ha contado que el emérito no estuvo implicado en el 23F. Cuando me refiero al emérito, lo digo por si algunos de los que nos están siguiendo no son españoles o no conocen el concepto, nos estamos refiriendo al rey Juan Carlos I. Lo interesante de un posible libro que escribiéramos hoy es contar el ayer, cómo fue realmente el 23F, dónde están las cintas que no han salido, excepto una que conseguí sacar en su momento entre Tejero y uno de los golpistas. Entonces, darle ese elemento de tempestividad para contarlo. ¿Y eso qué es? Es contar el presente, pero desde el pasado. Y eso es elemento de contextualización, que es una herramienta que en periodismo narrativo o en los libros lo vamos a utilizar continuamente. Y fijaros si lo utilizamos continuamente, que Arturo Pérez Reverte se ha convertido en un referente y la mayoría de sus libros son unos bestsellers. Y además es miembro de la RAE, con lo cual yo creo que de alguna forma nos puede servir como elemento y como ejemplo. Gerardo Reyes, amigo, compañero, referente, premio Pulitzer. Cuando le llegan a plantear y a decir, bueno, libros ha hecho todos y más, porque Gerardo lo tiene muy claro, y es, él hace lo que nos decía el maestro Kapuscinski, va guardando a cada investigación. Hoy es el director de investigación de Univisión. Tuve la suerte de trabajar mano a mano con él cuando estábamos en Cambio 16, una excelente revista que se publicaba tanto en Latinoamérica como en España. Y entonces Gerardo lo tiene muy claro, y es, él va guardando material. Y nunca vas a saber cuándo vas a empezar el libro, pero sí sabes que tienes el material. ¿Vale? Bueno, llegamos a un personaje que más o menos podéis conocer. Y yo sigo planteando, y ahora lo veremos en los diferentes ejemplos que vamos a tener, que efectivamente, una buena investigación o un buen reportaje puede y debe acabar en un libro. Creo que además es muy interesante, como decía Julia León, que hacer un libro es una de las cosas más grandes que él se ha planteado como tal. Mirar, para profundizar, y en tanto que voy viendo que vamos muy justo de tiempo, os diré una cuestión. Tenéis un enlace, si entráis en los muchos libros de la cadena SER y ponéis periodismo y literatura, tenéis 2 años de escritores y periodistas analizados para que de alguna forma podáis profundizar en la cuestión. Lo digo porque vamos justo y no voy a entrar. Bien, yendo a materia. En la dinámica narrativa que yo me tengo que plantear como periodista, escritor, periodista, que debe ser algo diferente a la que me debo plantear como el simple periodista, tengo que tener presente 3 dinámicas. O cómo, teóricamente, yo puedo afrontar mi narración. Desde la víctima, imaginaros un atentado de ETA, un atentado de los GAL, esa víctima, imaginaros que en un momento determinado, él o ella o la familia nos puede servir como elemento de recorrido. Un segundo elemento para ser ese elemento de relato río que podríamos utilizar es el del auténtico victimario, es decir, el verdugo, el que ejecuta la acción como tal. Y luego hay un tercero, que es el nuestro propio, que es contar cómo y de qué forma nosotros hemos hecho la investigación. Pero hay una cuestión que es básica a todo esto. Todo buen libro de periodismo tiene que tener apéndices y documentos. Que de alguna forma, como cuando planteaba Vargas Llosa, tenemos que documentar lo que estamos diciendo. No es cuestión que yo diga que en el cuartel de Inchaurrondo o en el tema de los GAL ocurrió esto o aquello. No, yo tengo que documentar que aquello ocurrió. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Entre otras cuestiones,
porque le voy a dar mayor credibilidad a mi narrativa, porque me servirá de alguna forma para no tener problemas de demandas y querellas. Pueden venir todas las demandas y querellas que quieras, pero tienes que tener perfectamente preparado la cuestión como tal. Como hemos visto antes, el periodista que investiga es el hilo conductor de la narración, más el camino de los malos, que sería de alguna forma los corruptos, por llamarlo o intentarlo clasificar, e imaginaros lo que sería de alguna forma narrarlo desde los propios autores. Hay una serie que me ha gustado mucho sobre ETA, que se llama Línea Invisible, en el que el guionista, el narrador, el director, no cuenta la historia de ETA por los hechos, cuenta la historia de ETA a través de los autores y los convierte en seres que van explicando cómo y el por qué, con lo cual lo que está haciendo es darle una visión totalmente diferente y se mete de alguna manera en los personajes para poder contar la historia, porque una historia plana, cronológica, no me dice absolutamente nada. E imaginaros cómo sería poder contar esa historia desde la otra parte. Hay un podcast maravilloso de Pablo Romero, que ayer estuvo con nosotros en uno de los paneles, en el que él cuenta cómo investiga el atentado y la muerte que sufrió su padre por un atentado de ETA. Pablo Romero es una víctima, porque forma parte del elemento del conjunto familiar. Por lo tanto, y además ha sido reconocido, premio Onda, en el Congreso de la misma forma se le ha valorado y se le ha dado el recorrido necesario. Esa sería esa otra forma. Es decir, imaginaros, el periodista, los verdugos, por llamarlo de alguna manera, con el tema de la línea invisible y el tema de las víctimas con el podcast de Pablo Romero. Importante, señores. Y entramos ya en una dinámica más de taller como tal, pero que, como hemos dicho antes, esto es una masterclass que no un taller. Las historias tienen 3 actos: presentación, desarrollo y desenlace. Eso es un elemento que yo tengo que tener claro cuando me pongo delante del ordenador y tengo que haber hecho una ficha, una estructura para poder ir trabajando. ¿Cuál es el problema fundamental que tienen los periodistas? La extensión. Cuando lleváis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 folios, os faltan elementos porque no estamos acostumbrados. Y ahí es donde hay que trabajar y practicar. Y hay que buscar elementos y recursos literarios, que es los giros. Los giros es lo que nos va a permitir saltar de un párrafo a otro sin que se nos vaya la dinámica. Los giros es lo que nos va a permitir ir de un capítulo a otro sin que se nos vaya el hilo. Método, que es fundamental para hacer cualquier cosa. Método para organizar el congreso, método para hacer un libro, boceto, organizar el material, explorar el tema, describir lugares y ambiente. Para describir lugares y ambiente, acordaros de una cuestión que es básica. Hemos ido acumulando toda una serie de fotos que luego nos servirán como tal. Los personajes. Los personajes son fundamentales. Tenemos que trasladar al lector cómo es. Y para saber cómo es, tenemos que utilizar los recursos de ¿quién? De Leila Guerreiro. Y por eso tenemos que leer plano americano, ¿vale? Cómo se visten, cómo hablan, cómo se comportan, y luego una cuestión básica. Cuando vamos narrando, como diría Arturo Pérez Reverte, el presente, pero pasando por el ayer, necesito una herramienta maravillosa, que es la hemeroteca. ¿Y quién utiliza fundamentalmente la hemeroteca? Unos maravillosos compañeros que se llaman maldita.es. El ir el ayer para saber lo del hoy básico. Y buscamos los elementos que tenemos que plantearnos muy claramente. ¿Para quién escribo? ¿Qué sabe el que me va a leer? ¿Qué quiere leer? ¿Qué puedo ofrecer que ya no se haya hecho? ¿Y cómo lo puedo ofrecer? Yo, tú, ella, el escritor, el autor. Importante. Hay que escribir todos los días un poco.
cuando has decidido que lo vas a hacer. Es decir, no digo que lo hagas mañana, pero el día que decidas que te vas a sentar en la mesa, en el ordenador, para trabajarlo, tienes que leer y escribir todos los días. Tenéis más o menos los elementos, veo que nos faltan 12 minutos y voy a acelerar porque si no, no llegamos. Gerardo Reyes. Por eso hay que seguir escribiendo libros. No dice hay que escribir libros, no, dice ahí que seguir escribiendo libros. Porque el elemento de acercamiento, la cámara lo rompe. Y lo que tú puedes describir en un cara a cara con alguien, no te lo va a decir la cámara. Este es un libro que en su día escribí con mi ex socio, perdonadme la petulancia, vendimos 150.000 ejemplares. ¿Qué es lo que de alguna forma tenéis aquí? Lo que nos decía el maestro Gabo García Márquez, es decir, es una larga y ardua investigación sobre un personaje como era Miquel Lejarza, que era un infiltrado en ETA. Otro elemento importante, imagino que conoceréis a Vázquez Montalbán, y si no lo conocéis, os llevaréis una colleja, periodista referencia maravilloso. Cuando dice en la línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6, junto a su contribución a desvelar lo evidente, el libro aporta un bestiario humano de pesadilla ante el que sería preciso recuperar mayoritariamente el discurso y la fuerza de la razón o pedir la baja del género humano. Eso significa que logramos trasladar cómo y de qué forma alguien puede decir que le ha pegado un tiro a otro en la cabeza y lo dice con tal frialdad. El saber trasladar ese personaje es lo que realmente le da importancia a esa narrativa. Eso en ocasiones no lo puedes hacer en un medio normal periodístico, pero sí que lo puedes hacer en un periódico. Fernando, el PDF, el PowerPoint, se lo podemos dejar a los chicos y chicas y compañeros y compañeras en algún sitio. Bueno, espero que ahora me conteste Fernando. Lo digo más que nada porque veo que vamos muy mal de tiempo y que lo tengáis de alguna forma para poder consultarlo. Antonio. Sí. ¿Se lo podemos pasar directamente por correo electrónico? Perfecto, vale, te lo digo porque nos quedan 9 minutos y viene Ruth y no quiero robarle tiempo. La referencia que hemos hecho antes con el tema de Robert Galán Caro, que el tiempo es igual a la verdad, es una auténtica verdad, es la única verdad, ¿vale? Un editor en la que nos plantea que los libros son, y sobre todo los libros de investigación, un elemento fundamental para conocer la historia de nuestro país. Ayer una alumna mía defendió en la Universidad Blancarna un TFM sobre el caso Almería. Os aseguro que fue realmente interesante poder recuperar un caso del año 1981 y darle un elemento de actualidad. Hablábamos antes del tema de los talleres de Martín Caparrós. Bien, aquí lo tenéis. Es un auténtico maestro. Nosotros en libros.com vamos también a desarrollar una serie de talleres, no solamente para el tema de los libros, sino también para las tesis doctorales, como veréis ahora. Método y sistema de Martín Caparrós. Luego, Miguel Roch va a editar con nosotros y con una editorial que ellos mismos se han montado, pero que además viene del propio taller de Martín Caparrós y ha convertido toda una serie de viajes en un libro, pero desde el punto de vista sociológico. Seguimos. Lula transformó un documental en un excelente libro. Os recomendaría que leyerais la trilogía de Millennium, porque es realmente una auténtica clase de periodismo de investigación. El maestro Bastenier, que se nos fue y tuve la suerte de compartir con él en el diario Telexpress, año 78, han pasado algunos años, cuando él era su director y yo un meritorio.
Y en libros.com, y acabamos, tenemos una serie de colecciones que es Investigación, Rotativa, Contraluz, Compromiso y Pantone. Todas ellas periodísticas. Mirad, aquí tenéis una serie de libros de investigación. El primero, el de Oteiza, es mi tesis doctoral. Luego tenemos el tema del Faradio, que hicieron el tema de expulsados en Cantabria. El tema de David Fernández sobre Gürtel. El tema de Sebastián Torre y Antonio Salvador sobre el saqueo de los ERE. Y un excelente trabajo de investigación de Marta Sanz, profesora María Sanz, de la Universidad de Burdeos, transformado en Albert Camus, periodista. En estos momentos tenemos un tema realmente espléndido, lo digo espléndido, porque entre otras cosas intervienen Alfonso Armada, Gervasio Sánchez y el autor Eduardo del Campo, que defendió su tesis doctoral y ahora la estamos convirtiendo en un excelente libro. Seguimos, vamos rápido. Aquí tenía el libro que os decía cuando hacía la introducción, Fernando, Los que dejaron su tierra, que lo hicimos en colaboración con un grupo de periodistas de Aragón y con el apoyo del Congreso. Un excelente libro de la colección Compromisos, en la que demostramos que vayas donde vayas, hay valla, es decir, cómo y de qué forma funcionan las fronteras a través de una serie de periodistas. Un excelente libro que va a ver la luz en unos días, que es Buscar la vida, sobre cómo y de qué forma viven los niños que vienen de Marruecos y de África en la ciudad de Melilla, de la cual nací allí. Vamos. ¿Qué es lo que han hecho Sabela y José? Han intentado aquellos reportajes que hicieron y su trabajo fin de máster, convertirlo en un libro. Pero, lógicamente, le hemos dado una serie de elementos y de vueltas. Un excelente libro que hemos hecho hace poco, el año pasado, sobre españoles Franco muerto, es la historia de España a través de las fotografías de dos maestros, Raúl Cancio y Marisa Flores. Y bien, llego hasta el final. Tenéis aquí mi elemento de referencia por si alguno de vosotros os animáis a hacer algún libro o a plantearos el tema o a inscribiros en la API o a hacer el máster de investigación y datos o simplemente hacer las consultas que consideréis. Hasta aquí hemos llegado y, insisto, ha sido una masterclass que no un taller, porque necesitaríamos muchísimas más horas para poder de alguna forma recorrerlo y hacerlo en la profundidad. Pero espero y confío que por lo menos haya sido un aperitivo para algo más grande que haremos más adelante. Fernando, todo tuyo. Antonio, me dicen que falta un minuto para atender a una tele, por cierto, que ya sabes que esto hay que hacerlo y parecerlo. Y la parte de parecerlo es atender a los compañeros de medios de comunicación para que tenga la mayor difusión posible. Lo siento porque estaba siguiéndolo con muchísimo interés. Como sabes, soy un enamorado, como tú, así de claro, de los libros de periodismo y los voy persiguiendo por todas las librerías, ¿no? Hay gente que estamos enfermos con los libros, bendita enfermedad en este caso. Correcto. Pero que estamos enfermos, no hay librería que pasemos, yo creo que entro hasta las religiosas, ¿no? O sea, entro a todas las librerías siempre que haya un libro en papel y, por supuesto, ayer mismo compré un ebook de los que se recomendaron en esa magnífica mesa de la cobertura de la COVID-19 que hubo por la mañana y recomendaron unos cuantos libros. Una jornada realmente interesante la de ayer. Sí, la verdad es que sí, Tenemos mucho que aprender, lo digo por mí, tenemos mucho que aprender de los nuevos comportamientos, de las nuevas posibilidades ahora mismo en estas masterclass, que son esas píldoras que Netflix, HBO y que YouTube nos han acostumbrado
a tomar píldoras no excesivamente largas, interesantes, con temas muy puntuales, con interés, pues la tuya la han seguido 100 y pico personas, Antonio. Esto es... Pues me vas a permitir que les diga una cosa a todos ellos. Claro. Muy simple, muy fácil. Por favor, leer, leer y leer para saber escribir. Bueno, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? Lo comparto, pero no es tan fácil. Precisamente un autor, un periodista que yo no conocía, científico norteamericano, ayer leí un artículo a raíz del que le he comprado el libro, además en español, y uno de sus consejos, de los 10 o 12 consejos que da en el artículo que leí, es precisamente el que acabas de decir, ¿no? El de leer, y sobre todo leer a quien nos guste, e intentar hacer ingeniería inversa, es decir, destripar el artículo para ver cómo lo ha hecho, a ver cómo son las tripas del artículo, ¿no? Porque es importante no solamente leer, Fernando, leer de manera reflexiva. Y además os digo una cosa, bien en book, bien en papel, por favor, con un señalador. Las cosas se quedan mucho mejor si se señalan. Si es papel, hacerlo por favor a lápiz, no lo hagáis a bolígrafo. Y si es en un book, tenéis las herramientas necesarias. Si se subraya, te acuerdas. Si no se subraya, no te acuerdas. No te acuerdas. Has pasado por encima, pero no queda. Y luego si lo quieres buscar es más fácil porque está subrayado. Quitaré el boli que tengo al lado del libro que estoy leyendo y voy a poner un lapicero. Voy a seguir, como siempre, tus consejos, ¿vale? Antonio, muchísimas gracias. Son las 12, nos vamos al taller de Judith Prat, que ya nos debe estar esperando en otra habitación de Zoom. Seguramente ahí nos vemos. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por tu ayuda. Gracias a todos y espero que el año que viene nos podamos ver, no de manera virtual.